Una vez repuesto el silencio, me fijo en el reposado vaivén de su respiración, una vez tras otra, una vez y otra vez. El aire del mundo entra en el abuelo, y luego de un esfuerzo él lo devuelve algo cambiado. No se escucha nada más, pero ocurren muchas cosas simultáneas, a una velocidad casi imposible de registrar, mientras parece que los dos nos dedicamos a morir. Biopic es una obra introspectiva que tiene además un elemento especial, un narrador que no es el autor, sino el personaje. Y esto enriquece estos relatos de una manera especial, porque nos invita a reflexionar juntos sobre varios temas, como los afectos, el olvido, los abuelos, la muerte. Aquí la charla con Andrés Cadena. Nos acompaña esta vez Andrés Cadena, un amigo, compañero de facultad de hace casi 20 años atrás y también compañero de uno que otro encuentro social. Y lo que importa ahora, es autor de Biopic, su último libro de cuentos y que va a provocar este diálogo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, qué gusto. Gracias por tenerme aquí. Qué lindo. Verás, Martín Riofrío Cordero, en una reseña publicada para la Universidad de las Artes, dice de Biopic, una obra que sin dudas nos muestra al mejor Cadena, pues si con Camino Errado ya se consagraba como uno de los cuentistas más importantes de su generación, con este, su biopic, se reafirma. ¿Qué te genera que seas visto como uno de los referentes cuentistas de la literatura ecuatoriana, al menos del momento? Me genera primero la alarma de la edad, ¿no? Porque estamos en la mediana edad, entonces decir, ya hay gente ya hay otras generaciones que están produciendo otras cosas, que tienen otras preguntas y que se acercan a lo que ha trabajado uno como eso que ya estaba ahí. Entonces primero es la edad, como wow, ya estamos en un momento, ¿no? Las personas de mi edad, de nuestra edad, en que en la producción de la trayectoria que hayamos escogido ya debemos estar sacando de lo mejor, si es que querrá decir eso, ¿no? Y luego, digamos, me agrada porque finalmente cuando tú escribes algo, cuando yo escribo algo, sí hay una pregunta latente por cómo se leerá. Entonces, cuando hay cualquier tipo de reacción, interesa, ¿no? Entonces, no es mi lugar como opinar sobre las palabras, sobre ya las ideas que mencionen, pero me agrada que alguien se haya metido en la propuesta de los textos, ¿no? Entonces... Quito, una ciudad que respira historia y contradicciones. Así se retrata a esta ciudad que ha sido escenario en la obra del reconocido escritor Abdón Ubidia. En una charla realizada el miércoles 13 de noviembre en el Puca Bistro, el autor conversó junto al urbanista Andrea Urgiles sobre cómo la capital ecuatoriana se refleja en sus novelas Ciudad de Invierno, Sueño de Lobos y La Madriguera. Tres obras que demuestran las transformaciones de Quito desde los años 70 hasta el inicio del nuevo milenio. Se llama Ciudad de Invierno. Reseña lo que fue Quito, el país, en la década petrolera, en los años 70, cuando creíamos todos ser absolutamente ricos y cuando vivíamos una bella época. Luego tenemos Sueño de Lobos, que describe el desencanto de una ciudad y un hombre que, desorientado y confuso, vaga por las calles de la capital en medio de la crisis de los años 80. Esta novela, algo extensa, retrata la siguiente década, la década de los años 80, que la llamaron la década perdida, porque después del jolgorio que fue la época petrolera, tenemos la gran crisis que nos sobrevino, pagar la deuda externa, etc. Finalmente, La Madriguera nos lleva al Quito de los años 90, una ciudad en caos por la crisis bancaria, la migración masiva y la transformación social de fin de siglo. En los años 90 yo escojo reseñar prácticamente el fin de siglo y el fin de milenio,
como decía en una charla a la que asistieron ustedes, pues, ¿qué no pasó en los años 99 y 2000? Que eran el fin de siglo y el fin de milenio, le digo, ¿no? Es decir, hubo la quiebra bancaria, hubo 2 millones de ecuatorianos que se fueron a destinos absolutamente imprevistos, hubo suicidios, hubo una época muy dura que significó además la pérdida de la moneda nacional, la dolarización, cayó un gobierno y, entre otras desgracias, por si fuera poco, el volcán Pichincha y su erupción. La charla entre la literatura y urbanística nos recuerda que Quito es más que un espacio físico. Es un reflejo de quienes la habitan, de sus sueños, conflictos y transformaciones. Tenía pensado entrar a Biopic por otro lado, pero ahora que has mencionado la edad y estamos rondando los 40, el libro, hay muchas cosas que a las personas de 40 o cerca de los 40 nos atraviesan, ¿no? Y una de esas, y expones en algunos de los relatos de Biopic, es la paternidad. ¿Cómo llevas eso que es tan complejo como la paternidad a la literatura? O sea, ¿cómo llevo? Me parece que el camino para mí siempre es como la complejización, es decir, la pregunta y la repregunta, ¿no? No quedarse, digamos, con una sola respuesta o con una versión firme, sino siempre te genera, siempre hay posibilidades de volver a buscar en eso que tanto te atrae o te genera inquietud. Entonces la paternidad, y esto una vez me dijo un amigo psicoanalista así muy brillante, me dijo, claro, uno no sabe ser papá sino en la medida en que fue hijo. Entonces ahí se complejiza todo porque uno como papá intenta y se pone ahí y piensa que es una relación donde solo intervienen dos, pero interviene también ese que fuiste de niño, esa imagen que tuviste de tus papás, de tu papá personalmente, de tu abuelo, te hace preguntarte de tu papá como hijo y se multidimensiona toda la situación en la que estás, en la que aparentemente estabas tan solo y sin embargo te empiezas a dar cuenta de todas las conexiones que hay con esa tribu, de dónde venimos, ¿no? De la familia, pero el círculo, y eso implica valores, lugares, afectos, códigos, ¿no es cierto? Entonces, para mí siempre el sinónimo de complejización, que era la pregunta, ¿cómo me enfrento? Siempre es repreguntando y eso se me hace productivo, porque cada vez puedo encontrarle un nuevo matiz o una nueva entrada a estos asuntos que te siguen convocando, ¿no? Nada queda resuelto, ¿no? en la vida de las cosas importantes. Has usado, se complejiza todo. Y creo que Biopic, entre muchas cosas que se puede destacar, finalmente son relatos que tratan sobre la paternidad, sobre la relación de pareja, sobre la nostalgia, sobre las relaciones humanas en general, pero todos los personajes se complejizan, digamos, son análisis de los propios personajes que se complejizan. Y en ese sentido, quiero hablar un poco de ese narrador protagonista que usualmente que está presente en Biopic. Yo creo que a diferencia de otras de tus obras, en donde no sé si llamarlo de manera más clásica, los relatos hablan de personajes más redondos, esto quiere decir que seguramente tienen una línea evolutiva, se modifican, se transforman, se redimen, ¿no? En Biopic, y quizá un poco antes también, pero sobre todo en Biopic, tus personajes no tienen ese tratamiento, son abiertos, ¿no? ¿Hay una evolución en tu literatura o por qué decidiste en estos relatos cortos que tus personajes sean así, complejos pero abiertos? Y la respuesta sería, o sea, el por qué sería por necesidad, ¿no? Porque normalmente cualquier historia que siempre he escrito nacía de algún tipo de emoción, ¿no? De imagen o de sensación, de sentimiento que me invitaba a complejizar y a tratar de desarrollar y a ver y a inventar entonces una trama, unos personajes que le puedan dar lugar a que esa emoción exista, ¿no? Y aquí en cambio, y eso sería una trama más convencional o un cuento más tradicional. Y aquí en cambio me desentendí un poco de esas estructuras, confiando en que tal vez hubiera habido ya algo de asimilación como corporal de lo que es la artesanía de la escritura,
y enfocarme solo en la parte afectiva o emotiva, ¿no es cierto? Entonces no encontré más interés en seguir buscando o armando tramas para completar eso alrededor de lo que me importaba, sino decidí tratar de poner en palabras, tratar de que sea lo más corto el camino posible entre la emoción y las palabras que salgan. Entonces a veces salen unas tramas un poco deshechas, fragmentos que tal vez se evocan con otros, pero no se ensamblan correctamente, unas prosas también ahí que se juegan en el ritmo más que en una historia, de repente sí hay unos relatos más tradicionales porque eso es lo que me pedía también eso. Entonces estuve como tratando de escuchar las necesidades de eso que me llamaba a contar en cada caso, ¿no? Entonces, y tratar menos profesionalmente, menos sistemáticamente de hacer cuentos cabales alrededor de eso, sino traté de quedarme en la emoción, en el plano afectivo. Este es el top 5 de libros más leídos aquí en Librería del Fondo Carlos Fuentes. Número 5. Grietas de la Luz, de Federico Díaz Granados. Hacer del Alzheimer un poemario es posible. Y aquí él recuerda la memoria de sus dos abuelas, rinde homenaje a sus recuerdos, al miedo al olvido y muchas cosas más. Número 4. Tenemos Historia del Diablo, de Robert Muchenberg. Este ensayo histórico rastrea la figura del diablo a lo largo de los siglos, desde su transformación en la época medieval hasta la modernidad. Número 3. Tenemos el libro más extraordinario de Toño Malpica e Isidro Esquivel. Este es un libro que combina la fantasía y el humor cuando dos niños encuentran un libro misterioso y se ven envueltos en una serie de aventuras extraordinarias. En el número 2 tenemos Los últimos días de Pompeya de Sonia Manzano. En esta breve novela, la voz narradora es amiga de la protagonista Pompeya, quien recuerda su amistad a través de una enfermedad terminal. Esta novela nos ofrece una reflexión sobre el tiempo, el dolor y la amistad. Número 1. Estas son mis manos, de Lisette la Antigua. Este es el libro perfecto para los niños. Este es un libro que explora lo que son los sentimientos y las vivencias de una niña, donde se utiliza la figura de las manos como símbolo de afectos y recuerdos. ¿Y tú qué estás esperando para leer alguno de estos libros de nuestro top 5? Quiero preguntarte entonces ahora más, detallando un poco ese tema más técnico del oficio, tal vez sobre los motivos y cosas que encuentro detrás de Biopic. Ya en otros relatos, en otras obras, sobre todo en Camino Errado, pero en otras obras también, pero en Biopic otra vez, uno de los motivos particulares de tu escritura son las relaciones de pareja, ¿ya? ¿Qué encuentras en las relaciones de pareja como disparador para alimentar tus obras? Que aquí, en particular en Biopic, hay un cuento extraordinario que se llama Ya que importa, está tan asentado, tan bien contado, que me nace preguntarte esto, sobre las relaciones de pareja. Para mí, en lo personal, la relación de pareja que yo tengo con mi pareja, con mi esposa, es tan fundamental y tan como omnipresente en mi vida que justo me hace como impulso siempre contrario preguntarme todo el tiempo y cuestionarme de qué está hecho, no, de qué se trata, qué mecanismos hay, qué sentimientos hay, qué espacios hay. Y siempre me ha parecido que cualquier relación de pareja, por más, digamos, sólida que es, como la que yo creo que ojalá tenga, un saludo a Nadia, ¿no? No resuelve, un saludo a mi esposa. No resuelve esta soledad así irreductible que uno tiene y en la que realmente se puede desplegar mundos enteros, ¿no? En mi caso, que me dedico, digamos, también a la escritura, estoy constantemente visitando esos otros mundos y esas otras posibilidades, esas otras imaginaciones, pero me llama como posibilidad el ver cómo cada persona, por más que tenga la vida hecha con alguien más, con una familia, con cualquier relación con la que conviva a diario, igual tiene una porción de soledad y de interioridad que ni siquiera logra acabar cada persona misma de sondear, ¿no? De conocer, de aventurarse. Y entonces me parece que en esos espacios se juega
ese mecanismo de la paradoja que enmarca siempre a la vida humana, ¿no? A pesar de estar con alguien, me siento tan irremediablemente solo en este sentido, o en este instante lo que más siento es todo lo que carezco a pesar de que tenga muchas cosas, ¿no? Me parece que la existencia humana siempre nos está arrojando a esta sensación paradójica en donde se brilla tanto lo oscuro como oscurece y enceguece la claridad a veces, ¿no? Entonces, en esas posibilidades me parece que siempre hay la oportunidad de seguir indagando cómo se da, ¿no? Cómo se siente cada una de los momentos de la existencia, digamos. El arrimadero, lo lento o tren, son relatos que están aquí en Biopic y que hablan de manera particular, esencial del abuelo y de la figura de los abuelos. Lo decía Solange Rodríguez en otra charla que teníamos justamente ahí, que a veces tratar a los abuelos como personaje ha sido casi tabú porque es contracorriente, porque no se lo utiliza. En tu caso, el abuelo es otro disparador de reflexión del personaje narrador. Pero reflexiona sobre la muerte, o no sé si sobre ese camino irremediable que nos vemos reflejados en nuestros abuelos, y la pregunta o la sentencia siempre es, hacia allá vamos y eso seremos. ¿Cómo ves el tema de los abuelos en Biopic? Porque lo tratas en 3 cuentos. Ajá, y ves, eso es lo que me gusta de no tener tan controlado ni tan planificado todo, porque para mí el ámbito temático que más me convoca, que es por el que empezamos, quizás ahí, ¿no es cierto?, es el de la paternidad. Los abuelos y la abuela, esa abuela que sale ahí también, salieron como de relancina, ¿no es cierto?, por relación a cómo también uno es de esta caja de resonancia de diferentes ecos en la que yo he podido, a partir de mi paternidad, reinterpretar y resignificar, revalorar mis relaciones con mis propios papás, y entonces también los he podido ver e imaginar a ellos como descendientes de alguien más, y ahí llego también a poder ponerles, ¿no es cierto?, en una ubicación como de jóvenes, ¿no es cierto?, como de hijos, y relacionarme diferentemente yo con esas otras generaciones. Entonces, más que la figura de abuelos, lo que me interesa es los lazos de las familiaridades y de los legados que se dicen y que no se dicen a través de las familias. Supongo que la manera clásica, o al menos en nuestro entorno, de entender la literatura es al cuento y trabajar al cuento como un paso previo al desarrollo de una novela. En tu caso, te has decidido quedar en el cuento o trabajarlo al cuento. Y me llama la atención saber por qué. ¿Por qué te has quedado en el cuento? Y ya lo decíamos al inicio, eres una de las, lo dicen varias personas, uno de los representantes de trabajo de cuento más destacados que tenemos en la literatura ecuatoriana. Quiero saber personalmente, ¿qué ves en el cuento que no tiene la novela? Como digamos, esta pregunta sí me han formulado otras personas en el tiempo y tampoco la tenía muy clara. Me parece que lo más honesto me parecía siempre también adoptar la pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué escribo siempre así? ¿No? Porque justo no pienso, entonces ya solo me salen los textos y se abandonan o los abandono en un punto en donde digo ya hasta aquí, ¿no? Entonces también mi relación con el cuento ha sido una oportunidad de resignificar o de volver a preguntarme. En clases también, cada vez que me ha tocado dar algún taller o una clase, me pregunto eso, ¿y qué relación es la mía con el cuento después de 25 años de estar escribiéndolo? ¿Por qué, no? Y ahora entonces también sería una reflexión o respuesta momentánea, pero lo que me atrae ahorita del cuento es reconocer que es más que unas reglas o un formato textual, un ánimo, ¿no? El cuento como un ánimo que se relaciona desde los cuentos orales, las parábolas, las 1001 noches, las religiones. Es decir, hay una necesidad intrínsecamente humana de todas las culturas o de muchísimas culturas de contarse cosas, ¿no? De contarse algo, y me parece que hay cómo seguir indagando, cómo en todas estas diferentes tradiciones y culturas, ¿no es cierto?, y visiones sobre el acto de contar, se reflejan diferentes necesidades en diferentes contextos, en diferentes situaciones y tiempos y tal, pero hay un ánimo que viene de una necesidad, y yo estoy como tratando de ver por esa arista, esa veta de lo necesario de contar y dónde se agota lo necesario, y de repente es, en mi caso, súper fugaz, ¿no? Entonces ya
de repente me encuentro en que ya se ha cerrado un cuento. Dicho eso, he escrito cuentos de 80 páginas y de 2 y de 4 y nunca me preocupo mucho por las apariencias, digamos, por los formatos que termina tomando, sino me parece que estoy tratando de todo el tiempo que estoy sentado o trabajando, ¿no es cierto?, estar genuinamente conectado con esta pulsión que yo reconozco como una necesidad humana, ¿no? Y a esa, digamos, que me quiero adscribir, quiero que salga lo más naturalmente necesario. Imagina un mundo sin muerte, donde la eternidad no es una promesa, sino una amenaza. No hay explicaciones, pero la tensión se siente en el aire. Si te interesa saber a dónde lleva esta historia, hoy te traigo las 5 razones para leer Intermitencias de la Muerte, una novela que te ayudará a ver un poco más sobre la vida y la muerte. Su trama es única y provocadora. Ser inmortal parece una buena idea, hasta que el caos se apodera de todo. Saramago, el autor de la obra, logra reflejar bien esta realidad. 2. Este libro te invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. ¿Realmente estamos apreciando a vivir sin el límite de la muerte? 3. Saramago explora cómo reaccionan las instituciones como el gobierno, la iglesia o las empresas de seguros. ¿Qué pasa cuando los sistemas enfrentan situaciones para las cuales no están preparados? 4. Si eres amante del caos y de la literatura un poco confusa, Saramago narra esta obra de una forma muy poco convencional. Diálogos sin guiones, frases largas y párrafos que fluyen como pensamientos. 5. A mitad de la historia, la muerte aparece en su forma humana, experimentando emociones, lo que le da un giro interesante a la trama. Spoiler, se enamora de un mortal. Así que, si estás buscando un libro que te haga replantearte sobre tus ideales de la vida y la muerte y también reír, Intermitencias de la Muerte es para ti. Anímate a leer. Es curioso porque, conociendo un poco a Andrés Cadena, pensaría que tu proceso de escritura es mucho más estructurado del que me terminas contando, ¿no? Porque además tu literatura es, otros que saben más que yo lo han dicho, es bastante técnica, digamos, en el lenguaje y demás, en el ritmo de los cuentos, pero esto es simplemente como una curiosidad. Para finalizar, tú decías que llevas 25 años haciendo un poco esto, pero has publicado 4 cuentos, si no estoy mal, ¿no? 4 libros, perdón. Parecería que tu literatura, o sea, tu trabajo es contenido, ¿no? Que dejas reposar mucho las obras antes de publicarlas. Cuéntame cómo lo ves tú, cómo lo analizas. ¿Es así? ¿Está bien que tu trabajo sea contenido? ¿Cómo te gusta tratar un cuento antes de publicarlo? Y ahí, digamos, por la deformación profesional, y sí, digamos, de enlazo con esta anotación que hacías, que también sí se ha leído lo que yo he escrito como muy trabajado, muy pensado, muy metódico. Yo, efectivamente, como soy editor, paso corrigiendo y leyendo textos y trabajo todo el tiempo, ¿no es cierto?, editando textos. Tengo ya asimilado ese tipo de dinámica que para mí es artesanal, que es algo que de tanto se repite y se repite, no tiene ni comienzo ni fin, pero uno está ahí metido y queda en el cuerpo, o no es cierto, queda en algo sin nombre, automatizado, o que te permite agenciar otras cosas mediante estas herramientas que ya están incorporadas, ¿no es cierto? Entonces, en el cuento, para mí, después aparte de la vida profesional, en donde los textos trato de trabajar con esa meticulosidad, proviene de estos otros lados como innombrables, necesarios, urgentes. Y luego, en los siguientes momentos, sí tengo esa ética como de reverlo y revisarlo y revisarlo y revisarlo. Dentro de los procesos de cada cuento, evidentemente tengo que alejarme un tiempo de no verlo, porque llega un momento en que lo leo tanto que luego ya no quiero verlo en meses, y luego empiezo a ver si es que funciona, le paso a lectores y lectoras cercanas en quien confío, la primera mi esposa, siempre, que me van dando luces de cómo se está leyendo, qué va funcionando de tal o cual manera o no. Pero lo que sí pasa es que como escribo todo el tiempo, como para mí es una herramienta
de vida, de encontrar el sentido, de atravesar la cotidianidad. Entonces tengo muchísimos textos, entonces no planifico ni un libro, ni un cuento, sino tengo muchos textos que están en diferentes procesos de avance o de desarrollo y muchos, la mayoría quedan a mitad del camino, pero tengo como muchos. Entonces la contención para mí no es algo que yo experimente, sino cuando juego fútbol en la mitad. No, Okay. Sí, la sino más contención no es bien voluntaria, ni pensada. no, Vale. digamos que tal vez sale como en el cuidado del trabajo, en pensar cada detalle del lenguaje, pero la contención es todo lo contrario. Yo escribo todos los días un montón, tengo un montón de archivos y yo sé que porque es prueba y error, como toda artesanía, digamos, y entonces la mayoría no termina publicándose, pero sirven porque son ejercicio artesanal. Vale. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido Andrés Cadena, como siempre, y les repito, los leemos en los comentarios. Escríbanos para saber qué otros autores quisieran que pasen por aquí por Café con Letras y nos vemos la próxima.